El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el Evangelio del día 6 de octubre de 2025. 5 pasos para practicar en esta vida para poder vivir y alcanzar la vida eterna. Debemos practicar, pero que también debemos ser obediente en su palabra, porque encontramos en la primera lectura del libro de Jonás. Jonás huyéndose al Señor y encontró problema delante en su vida y involucró a otras personas en su travesía. Bienvenidos a la lectura del Evangelio. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta a mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor descendió un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco acababa a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos has sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acaba de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía increpándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levánteme y arrójame al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía increpándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es claro tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Y entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara y a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió.
desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendiste. Me había arrojado al fondo en alta mar. Me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acaban las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya. Le doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se ame los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerle a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hicieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, lo cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí y lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él y le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendió. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lectura más hermosísima hay este día. Qué lectura que podemos disfrutar, por lo menos yo lo disfruto esta lectura. Me encantó realmente esta lectura, porque nos trae un mensaje muy importante, muy profundo. Está llena de conocimiento, de teología, de pasaje histórico, de parábola y de todo, para que ustedes y yo tengamos fe y nace nuestra fe a través de esta lectura. En primer lugar, los 5 pasos que hay que practicar para poder vivir en este mundo y alcanzar la vida eterna. Número 1 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el paso número 1. Amarás al Señor con todo tu corazón. Ahora pregunto: ¿amamos al Señor con todo el corazón? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿Creemos que el Señor es nuestro Dios y nuestro Salvador? ¿O lo estamos practicando a media?
Porque aquí Jonás le dice a los marineros, a la gente que estaban preocupados por la tormenta que se estaba azotando el mar. Le preguntaron: ¿quién eres? Soy hebreo, adoro al Señor Dios del cielo y que hizo el cielo y la tierra. ¿Pero será cierto? ¿Por qué estaba huyendo al Señor? Porque en el primer paso nos dice: se levantó y vete a Nínive, y la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis. Pero si aquí dice que él ama al Señor, le adora al Señor, al Dios el que hizo el cielo y la tierra. Pero entonces, la pregunta viene entonces en el Nuevo Testamento. ¿Amas tú al Señor? ¿Realmente estás consciente que Dios es tu Señor para amar todo con todo tu alma? A ver, amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Será que amamos al Señor con todo el corazón? Cuando tenemos que servirle, cuando tenemos que darle gracias, cuando tenemos que adorarlo, cuando tenemos que rendir honor al Señor, y cuando tenemos que pedir perdón, y cuando tenemos que darle gracias. O estamos por hablar sin sentir, sin tener una respuesta. Muchas veces sí nos pasa por la debilidad de nuestro corazón, porque somos frágil delante de nuestra vida, somos frágil, pero el pecado tiene mucha fuerza, pero el que está con nosotros es mayor que el enemigo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener fe. Número 2, con toda tu alma. Con toda el alma es concentrar totalmente lo que estoy haciendo. Es creer en su palabra. Es creer que Jesús está en la Eucaristía y que debo de comer y debo de darle honor a Él y debo de estar unido a mí, Él conmigo y yo con Él. Es creer con todo el corazón. Hay más. Con todas tus fuerzas, número 3. Y con todo tu ser. Con todas mis fuerzas. Cuando tengo ganas de ir a la Eucaristía, cuando tengo que escuchar el Evangelio y cuando no tengo ganas de escuchar el Evangelio, cuando estoy triste, o cuando estoy ocupado, o cuando estoy agobiado, o cuando tengo problema. Lo tengo que hacer con todas mis fuerzas y con todo mi ser. Todo lo que soy es para el Señor. Aunque no me gusta, pero lo tendré que hacer porque Él es mi Señor. Número 4. Ama al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es lo más difícil que hay. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si me hace la guerra todos los días? ¿Cómo amaré a mi prójimo si me hace la vida imposible? Todos los que nos rodean, todos los que vivimos en casa, los que vivimos en la colonia, o a lo mejor todos los que estamos en la comunidad, en la parroquia, que la gente no quiere servir, o que hablan mal de uno, o que no dejan de trabajar. ¿Qué pensamos? Número 5. Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Aquí está la ley. Si nosotros lo hacemos, viviremos. Pero ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Mejor dijo: arrójame al mar, tírame al mar. Y así la tormenta se calma. ¿Qué pensó Jonás? Simplemente, por mi culpa va a morir toda esta gente. Mejor doy mi vida por ellos. Y sabiendo que Jonás había huido al Señor y les dijo, en sí mismo se levantó y se fue a Tarsis, huyéndose del Señor. Él sabía, pero aquí lo declaró públicamente a los marineros: sí, estoy huyendo del Señor. Entonces, ¿qué haremos contigo?, le dijeron. Pues tíreme al mar, y así el mar se calmará su furia. Pero ellos no hicieron caso porque creyeron que podía calmar el mar solo porque tal vez le encontraron
el culpable, pero no. Si tuviera que hacer, y si tuvieron que, porque el mar no se calmaba, si tuvieran que tirar al mar. Y cuando lo levantaron a Jonás, pero antes dijeron ellos, estos son marineros, no soy culpable, dice, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de este un inocente. Prácticamente Jonás era inocente, pero que también tenía un problema huyéndose al Señor. ¿Y cuántos predicadores huyen del Señor? ¿Cuántos de nosotros huimos del Señor? A veces predicamos y no utilizamos la palabra de Dios. A veces hablamos, pero no sin la palabra de Dios. Estamos huyendo por las verdades de la Escritura. Aquí hay un problema grave. ¿Cómo nos estamos huyendo del Señor cuando nos habla la Escritura? Tienes que decir lo que la Escritura dice y no darle sentido, darle palabras dulces para que la gente no se moleste. Se lo digo claramente, yo se los digo claramente. Al vino, vino, al pan, pan. Tú no estás en una iglesia de Cristo, así de que debes de volver allí, listo. ¿Quieres tener la vida eterna? Vuelve. Y me dice, entonces no debo de salvar, no sé. Pero la Escritura dice que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Pero eso he hecho, sí, pero no está dentro de la iglesia del Señor. Así de fácil. Decir la verdad, y eso es lo que cuesta, como decía la segunda lectura del día de ayer, el día del Señor. Comparto conmigo, dice Pablo, el sacrificio, lo difícil en la predicación. Pero también le dijo a Timoteo, pero predica la doctrina que te enseñé y no debe de cambiar. ¿Cuándo fue? En el año 60, 70, después de Cristo. Y hay que practicar y sigamos practicando también tal y como dice la Escritura en este tiempo. Y por eso, si nosotros hagamos eso por el prójimo, podemos vivir. Pero cuando a Jonás lo arrojaron al mar, el mar calmó su furia. Pero ahí el Señor nos hace a nosotros una enseñanza muy buena. A causa de este problema, Jonás, hasta allí, él haya defendido o haya salvado a la gente. Pero el Señor volvió a encontrar su palabra para que esto dejara como 3 días, como que tragaran una ballena, pero que pasara 3 días. ¿No será el mesianismo del Señor? Cuando tenía que padecer, cuando tenía que morir, cuando tiene que resucitar, cuando tiene que pasar 3 días, muere el viernes, sábado y domingo resucita. Y cuando esto es el evangelio que nosotros debemos creer en su palabra, esta es cuando nosotros debemos entender el mensaje del Señor. Hay una razón por la cual tú sufras, pero tienes que encontrar en el nombre del Señor para poder abrir el camino, y a través de ese milagro, a través de ese testimonio, muchos van a seguir al Señor. Y me encanta lo que dice el Salmo. El Salmo 2 dice, entonces pensé, me has arrojado a tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Eso es lo que nosotros queremos hacerlo. Cuando sentimos agobiados, cuando nos sentimos alejados, cuando sentimos que no predicamos bien, cuando nos huimos de la palabra del Señor, o cuando no creemos al Señor que estamos amando con todo nuestro ser, cuando sentimos frágil, cuando sentimos débil. Aquí viene el Salmo. ¿Quién puede ver otra vez tu santo templo? Cuando se acaban las fuerzas, me invoca al Señor. Llegó hasta fin mi oración, hasta tu santo templo. Aleluya, gloria al Señor. Esta es la parte fundamental. Pero aquí viene al final. El que tuvo compasión de él, entonces Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. Al prójimo, al prójimo, al prójimo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, pero también al prójimo. Pero si tú hablas mal al prójimo, no estamos haciendo nada bueno delante del Señor. La misericordia es grande,
Pero según esta lectura, si no amamos a nuestro prójimo, estamos lejos del Señor. Dios los bendiga.